Hola, bienvenidos a todos nuevamente a Fundamentos de Economía. Mi nombre es Mauro Abramovich. Hoy daremos comienzo a la última unidad de la asignatura denominada la Economía Internacional. Esta es la unidad 9. Y en este capítulo utilizaremos el capítulo 19 de Paul Krugman en su tercera edición. ¿Qué aprenderemos en esta unidad? Comprender por qué existe el comercio internacional y por qué los economistas creen que es beneficioso para la economía, fundado en el concepto de la ventaja comparativa internacional. Identificar quién gana y quién pierde en el comercio internacional y por qué las ganancias son mayores que las pérdidas. Comprender el significado de la balanza de pagos y la determinación de los flujos de capital internacionales y comprender el papel de los mercados de divisas y el tipo de cambio. Comercio internacional, flujos de capital y tipos de cambio. Hasta este momento en la asignatura habíamos supuesto que la economía funcionaba de manera autosuficiente, como si la economía produjera todos los bienes y servicios que consume, y esto por lo tanto podría ser cierto para un determinado momento de la historia mundial, pero incluso también es válido para si consideramos al mundo en su totalidad, o sea, su totalidad sería autosuficiente. Ahora, el tema es que existen divisiones políticas en el mundo, o sea, existen países y no todos los países cuentan con los mismos recursos. Por lo tanto, ese supuesto de autosuficiencia que veníamos manteniendo desde el inicio de la asignatura no es válido a la hora de observar cómo se relacionan los países en materia de comercio internacional. Bueno, recordemos algunos conceptos. Los bienes y servicios comprados a otros países se denominan importaciones. Los bienes y servicios vendidos a otros países se denominan exportaciones. Y también ambas cuestiones, o sea, desempeñan un papel cada vez más importante en todas las economías del mundo. El gráfico que tenemos abajo a la izquierda, el gráfico A, dice exportaciones y importaciones de Estados Unidos desde el año 1960 a 2010. Este es un índice que nos muestra la relación existente entre importaciones con respecto al PBI en términos porcentuales y también lo mismo para las exportaciones. Las exportaciones están señaladas con la línea de color azul y las importaciones con las líneas de color naranja. Podemos ver que en la década del 60 la participación de las exportaciones en relación al PBI de Estados Unidos formaban más o menos el 5% y las importaciones alrededor del 4%. Sin embargo, vemos que a partir de ese momento, podríamos decir en los últimos 50 años, porque está mostrando un periodo de 50 años el gráfico, el comercio internacional para Estados Unidos ha comenzado a jugar un rol importante. De hecho, podríamos afirmar que fíjense que desde el tomando un 4% aproximadamente de las importaciones a 2010, 16%, las importaciones en términos relativos se cuadruplicaron. Y las exportaciones en términos relativos se puede decir que se triplicaron durante el periodo. Ahora, ¿qué ocurre con otros países en, que también forman parte de este concierto internacional? Podemos comparar lo que pasa a valores de 2009, o sea,
calculando estas mismas relaciones de importación sobre PBI y exportaciones sobre PBI, vemos que en Estados Unidos para 2009 era alrededor del 10%, 15%, y para Bélgica alrededor del 90%. Alemania, México, Canadá, China son otros países en los cuales esta relación exportaciones e importaciones es mayor con respecto a Estados Unidos. Esta relación porcentual que se muestra entre importaciones, exportaciones y el PBI, lo que nos está mostrando es el grado de apertura que tiene esta economía con respecto al comercio internacional. Podemos observar en este gráfico que Bélgica es el país que tiene una mayor apertura del grupo de los países analizados. Desde 1945 a la fecha, el comercio internacional ha crecido con oscilaciones más rápidamente que la producción. Este incremento ocurrió en todos los países, tanto en los desarrollados como en los países en vías de desarrollo. Ahora aquí vemos un grupo de países que están representados en mediante un índice y cómo va evolucionando el comercio internacional de estos países como porcentaje del PBI con base en el año 1979 igual a 100. Entonces si partimos con analizando desde el año 79 como nuestro, como nuestro ancla o como nuestro año base, podemos ver que desde 1979 hasta el año 2019 aproximadamente, si usáramos esa previsión que tenemos al final, veremos que Estados Unidos casi triplicó la importancia que tiene el comercio internacional en su actividad económica. Fíjense que la participación del comercio internacional a lo largo del periodo se ha casi triplicado con respecto al momento de inicio de la medición del índice. Podríamos afirmar lo mismo para el caso de Japón. En el caso de la eurozona se casi aumentó 2,5 veces. El mundo duplicó su comercio o su apertura, podríamos decirlo, en 2 veces. Así podríamos analizar para cada uno de los casos. ¿Qué sucede en el caso de Argentina? Bueno, aquí tenemos un gráfico que nos muestra las exportaciones e importaciones como porcentaje del PIB desde el año 2004 al año 2018. Lo que podemos observar es que Argentina a lo largo de este periodo ha ido, por así decirlo, cerrándose al mundo. Ha ido disminuyendo la relación que tiene Argentina en términos comerciales con otros países. Las exportaciones en el año 2004 representaban el 21% del PIB y para 2018 representan alrededor del 12%. Las importaciones al inicio de este periodo que estamos analizando, 2004, representaban un 14% del PIB y al finalizar este periodo analizado un 13%. Recuerden que este tipo de información siempre la pueden encontrar en el sitio del INDEC. Hay información como esta ya elaborada previamente y publicada en cuadros, y también ustedes pueden elaborar sus propios análisis en función a la información disponible en el INDEC. Ahora tenemos otro gráfico de tortas, como se le suele decir, y acá cada porción representa un porcentaje de
fenómeno que estamos describiendo. En este caso, lo que estamos describiendo son los principales sectores y complejos exportadores para el primer semestre de 2019. Entonces, fíjense, el sector cerealero dice 18%, o sea, las exportaciones de Argentina, el 18% están compuestos por cereales. El 28% está representado por el sector oleaginoso, el complejo automotriz 11%, y así podemos ir viendo cada una de las diversos sectores que aporte ha realizado el comercio. Va más que al comercio, en realidad son a las exportaciones. También podríamos interpretar que estos porcentajes podrían ser el porcentaje de dólares que entraron a la Argentina como fruto del comercio, o sea, dólares genuinos. Podríamos decir acá, entonces, en este caso, que el sector oleaginoso es el responsable del 28% de los dólares que ingresaron a la Argentina, fruto del comercio durante el primer semestre de 2019. Ahora, ¿qué bienes importamos? Bueno, eso los dejo como tarea para ustedes, para que visiten el sitio del INDEC e indaguen un poco acerca de esa cuestión. Entonces, el comercio exterior es solo una de las formas en que los países interactúan. Es solo un aspecto, ya que también están los inversores internacionales que invierten sus fondos constantemente en nuestros países. Cada vez también un mayor número de empresas multinacionales que abren filiales en otros países. Y también hay movilidad también de trabajadores. Hay cada vez trabajadores que se mudan a otros países a trabajar a países que no son su lugar de origen. Y bueno, y este fenómeno de crecimiento, de vinculación entre los países, se conoce como globalización. Y ahora vamos a pasar a analizar el concepto de ventaja comparativa. La ventaja comparativa y el comercio internacional. Para producir un bien, cualquier país utiliza recursos, factores de la producción, que también puede utilizar para producir otros bienes. O sea, ahí estamos representando a nuestro costo de oportunidad. O sea, recuerden que una vez que se eligió producir un bien, se está renunciando a la posibilidad de producir otro bien. Bueno, y resulta que en algunos países el costo de producir determinado bien es muy bajo. Por ejemplo, dice acá la producción de mariscos en Vietnam, con geografía óptima o producción de bienes de alta tecnología, en el caso de Estados Unidos, con mano de obra calificada y tecnología de punta. ¿Está? El costo de oportunidad de producir mariscos es más bajo en Vietnam, y en Estados Unidos es un poco el costo de oportunidad de producir bienes de alta tecnología es más bajo con respecto a Vietnam. Eso es lo que nos está mencionando aquí. ¿Qué es la ventaja comparativa? Dice, un país tiene una ventaja comparativa en la producción de un bien o servicio si el costo de oportunidad de producir ese bien o servicio es menor en ese país que en otros países. Vamos a analizar entonces un ejemplo. Vamos a citar un ejemplo que está en el libro de Krugman, en su capítulo 19, en el cual nos muestra la relación que existe entre Estados Unidos y México, en el cual Estados Unidos, o sea, parte del supuesto de que únicamente se producen dos bienes en cada una de estas economías. Se pueden producir autopartes o aviones. Y veamos acá cuáles son los costos de oportunidad para cada uno de los países. El costo de oportunidad en Estados Unidos de producir un lote de autopartes son 2 aviones. Y el costo de producir un avión es medio lote de autopartes. En el caso del costo de oportunidad de México,
un lote de autopartes es igual a medio avión y producir un avión es igual a 2 lotes de autopartes. Ahora, fíjense qué está pasando acá. Ambos países producen ambos tipos de bienes, ¿eh? Pero ¿qué pasa? Los trabajadores en México son menos eficientes que sus colegas estadounidenses. Pero además de que son menos eficientes que sus colegas estadounidenses, son menos eficientes en muchos otros rubros. Por ejemplo, en la producción de aviones. Por lo tanto, el costo de producir autopartes en México es menor que en los Estados Unidos. ¿Y esto por qué? Porque en Estados Unidos, o sea, se pueden producir autopartes. Y dado que los trabajadores estadounidenses son muy productivos, podrían producir también las autopartes que se producen en México en una menor cantidad de tiempo. Pero el sacrificio que se tiene que realizar en Estados Unidos para producir autopartes es mucho más alto que el sacrificio que debería realizarse en México. Por lo tanto, el costo de oportunidad de producir autopartes en México es más bajo que el costo de oportunidad de producir autopartes en Estados Unidos. Por ese motivo, vamos a ver lo siguiente. Se hacen ahora esta pregunta, fíjense, ¿qué país tiene ventajas comparativas en la producción de cada autopartes? Dice, o en autopartes, ¿qué país tiene la ventaja comparativa en la producción de aviones? Bueno, vamos a partir de la base que al principio los países entonces no comercian, son autosuficientes. Dice, sin comercio Estados Unidos tiene ventaja comparativa en la producción de aviones, o sea, producir un avión solo le cuesta medio lote de autopartes, mientras que a México le cuesta 2 lotes de autopartes. En el caso de México, posee una ventaja comparativa en la producción de autopartes. Producir un auto de autopartes le cuesta solo medio avión. Y a Estados Unidos le cuesta 2 aviones. Entonces, a estos países les convendría, podríamos decir, especializarse en la producción del bien en lo cual tiene una ventaja comparativa de importar el otro bien sobre el cual no tienen esa ventaja comparativa. O sea, a estos países les convendría comerciar entre sí. Entonces, representemos las fronteras de posibilidades de producción que habíamos estudiado en la primera unidad para cada uno de estos países, ¿verdad? Utilizando los supuestos que aprendimos en esa unidad. Vamos a suponer que el costo de oportunidad es constante, esto se ajusta al modelo ricardiano de comercio internacional. Y bueno, vamos a representar lo que la situación de autarquía de cada una de las empresas o de cada uno de los países, o situación de autosuficiencia, si quieren utilizar un sinónimo de autarquía en este caso. Veamos que Estados Unidos, si no produce automóviles y solo produce aviones, produciría 2000 aviones. Y si solamente se dedicara a producir partes de automóviles, únicamente produciría 1000 lotes de partes. Y su consumo en situación de autarquía sería 1000 aviones y 500 lotes de autopartes. En el caso de México, México solamente produciría 1000 aviones y 2000 lotes de autoparte. Y en situación de autarquía produciría 500 aviones y los consumiría también obviamente, y 1000 lotes de autopartes en este caso. Bueno, ahora, ¿qué pasa si comercian ambos países? Dice, cuando los países comercian entre sí, están mejor que en autarquía. El comercio internacional permite a cada país especializarse en el bien en que tiene ventaja comparativa. Ese aumenta la producción mundial de ambos bienes y el consumo es mayor también a nivel mundial. Bueno, fíjense acá que tenemos representado en el gráfico de Estados Unidos la frontera de posibilidades de producción, y además aparece un punto que está fuera de la frontera. ¿Está? Es un punto que está fuera de las posibilidades de Estados Unidos, obviamente en ausencia de comercio. Pero bueno,
este punto está representando, en este caso, cuál sería el consumo de Estados Unidos si realizara comercio con México. Estados Unidos consumiría internamente 1.250 aviones, pero produciría solamente, bueno, sí, produciría 2.000 aviones y nada de autopartes. Y consumiría 750 lotes de autopartes, fruto del comercio con México. ¿Cómo hacemos para dar este punto? Este punto se halla de superponer las, las ambas fronteras de la producción en en un mismo gráfico cartesiano, y la intersección de ellas nos va a dar las cantidades producidas e intercambiadas entre ambos países. Eh, Perdón, la intersección nos va a dar las cantidades intercambiadas entre ellos. Pero la producción de ambos países va a ser de por así decirlo, fruto de la especialización del bien en el cual tienen ventaja comparativa. Y bueno, en este caso, si vemos México, México únicamente se va a especializar en producir lotes de autopartes, va a producir 2.000 autopartes y no va a producir nada de aviones. Pero, dado que comercia con Estados Unidos, va a consumir 1.250 autopartes, dado que las otras 750 partes fueron a parar a Estados Unidos, y va a poder consumir 750 aviones de los 2.000 que produjo Estados Unidos y que los puede consumir gracias al comercio internacional. Por lo tanto, fíjense que el comercio internacional ha beneficiado a ambos países. Cada país se especializó en el bien en el cual tiene una ventaja comparativa. Ambos países producen una mayor cantidad de bienes y ambos países consumen una mayor cantidad de bienes en estas circunstancias. Bueno, y entonces las ganancias del comercio dependen de las ventajas comparativas y no de las ventajas absolutas. Ya habíamos definido que eran las ventajas comparativas. Existía una ventaja comparativa cuando un país tenía un menor costo de oportunidad para producir un bien con respecto a otro país. En cambio, las ventajas absolutas existen cuando un país puede producir con respecto a otro país un bien utilizando una menor cantidad de recursos. En este caso, si nosotros analizamos la comparación entre México y Estados Unidos en nuestro ejemplo anterior, veremos que Estados Unidos tenía trabajadores que son más productivos en promedio con respecto a México. Por lo tanto, Estados Unidos puede producir autopartes eh, con una ventaja absoluta con respecto a México porque podría producirlas en una menor cantidad de tiempo. Esa sería la aclaración acá para diferenciar entre ventajas comparativas y ventajas absolutas. ¿Está? Ahora bien, ¿en qué se diferencia México con respecto a Estados Unidos? Y en que México, si bien tiene trabajadores que son menos productivos en promedio que Estados Unidos, México tiene un menor costo de oportunidad con respecto a Estados Unidos a la hora de fabricar los insumos para fabricar los autos. Y entonces, respondiendo a la pregunta de por qué Estados Unidos compra componentes de automóvil a México, esto se debe a que Estados Unidos, para producir componentes de automóvil, debe realizar un sacrificio muy grande en dejar de producir otros bienes para poder fabricar los cables y los asientos para ensamblar los autos. Por lo tanto, en este caso, el costo de oportunidad para Estados Unidos sería muy alto de fabricar las autopartes. Entonces, por ello, la ventaja comparativa la tiene México en este caso, y por ese motivo
Estados Unidos compra a México las autopartes a la hora de para ensamblar sus autos. Los salarios, este es otro tema importante también. Los salarios en los países están en función a la productividad de los trabajadores. O sea, los países que tienen trabajadores más productivos suelen tener salarios más altos y aquellos países que tienen trabajadores menos productivos tienden a tener salarios más bajos. En este caso, aquí estamos observando unas diapositivas en las cuales se comparan medidos con respecto a Estados Unidos, tomando como la base 100, en, en productividad y en salario. Y se lo compara con otros países. Y vemos que hay otros países en los cuales hay trabajadores que son más productivos que en Estados Unidos y por lo tanto, como el caso de Francia, y tienen un salario más alto con respecto a los salarios que se reciben en Estados Unidos. Tenemos trabajadores, por ejemplo, en Dinamarca, que son un 30% más productivos que con respecto a Estados Unidos y ganan un 60% más en promedio que los trabajadores de Estados Unidos. Después tenemos países en los cuales los trabajadores no son tan productivos, producen un poco menos, alrededor del 95% o un 5% menos si quieren que Estados Unidos, pero que cobran en promedio un 45 o un 50% más, como el caso de Alemania. Luego tenemos países en los cuales la productividad es mucho más baja. Fíjense, Argentina, por ejemplo, tiene la productividad más o menos del 20% de lo que produce un trabajador de Estados Unidos y tiene un salario que ronda el 30% de un trabajador de Estados Unidos. Bueno, fíjense que si representamos la relación que existe entre salarios y productividad, más o menos tienen una correlación positiva, o sea, no perfecta, pero esa relación se mantiene a lo largo del mundo. Podríamos afirmar entonces que existe una relación directa entre eh, el salario y la productividad de los trabajadores a nivel mundial. A mayor productividad, mayor salario. Ahora veamos la falacia del empobrecimiento de los trabajadores. Esta es la creencia de que cuando un país con salarios altos importa bienes que son producidos por trabajadores de otros países que cobran salarios bajos, esto tendería a perjudicar el nivel de vida de los trabajadores del país importador. Hay otra falacia también que es la de la explotación del trabajo, que dice que, o se cree por lo menos, que el comercio debe ser perjudicial para los trabajadores de los países exportadores pobres, porque esos trabajadores cobran salarios que son muy bajos con respecto a los salarios que se cobran en promedio en los países ricos. Entonces, las dos falacias ignoran la naturaleza de las ganancias del comercio. Los dos países obtienen ventajas. Si el país más pobre, con salarios más bajos, exporta los bienes en los que tiene una ventaja comparativa, aunque esa ventaja de costos de esos bienes dependa de los salarios bajos. O sea, ambos países se van a beneficiar del comercio porque ambos países van a alcanzar un nivel de vida mejor. Veamos ahora las fuentes de la ventaja comparativa. Una de ellas es la diferencia en el clima.
Claramente la diferencia del clima lo que hace es que el costo de oportunidad de producir algún determinado bien sea más bajo para aquellos países que por diferencia de temperatura. Por ejemplo, en el caso de la producción de mariscos, Vietnam tiene una ventaja comparativa con respecto a Estados Unidos, dado que como Vietnam cuenta en su mayoría con aguas que tienen una temperatura más cálida con respecto a Estados Unidos, le resulta más fácil producir y en mayor abundancia mariscos con respecto a Estados Unidos. Lo mismo es aplicable para otro tipo de bienes, por ejemplo, para producir cacao, los países que tienen climas tropicales tienen una ventaja comparativa con respecto a aquellos países que no cuenten con un clima tropical. Lo mismo para el café. Entonces, ¿qué pasa? Los países que tienen un clima tropical tenderían a especializarse en producir ese tipo de productos alimenticios y otros países que cuenten con un clima más templado podrían dedicarse a producir, por ejemplo, cereales. Luego tenemos la diferencia en las dotaciones de factores. Aquí tenemos que citar el modelo de Hertzsche-Rellin, que dice que un país tendrá ventaja en la producción de un bien para cuya obtención es intensiva en los factores que posee en abundancia. Entonces, si hay un país que tenga un factor o un recurso natural en abundancia, seguramente ese país va a tener una ventaja comparativa con respecto a otros países. En el libro nos cita el ejemplo de Canadá, que tiene una ventaja comparativa en la producción de madera con respecto a Estados Unidos. Y esto se debe a los bosques extensos que tiene Canadá con respecto a su este, país vecino. Y también lo que tiene es que la población activa es mayor que la relación que existe entre la superficie forestal y la población activa de los Estados Unidos. También podemos decir que, así como los bosques en este caso son un recurso abundante, el trabajo y el capital también son factores de la producción. Y en ese caso Estados Unidos cuenta con una abundancia de trabajo y una abundancia de capital, lo que le permite tener una ventaja comparativa con respecto a la producción de otros bienes. Acá dos conceptos claves son la abundancia de un factor y la intensidad de un factor. La abundancia de un factor hace referencia al tamaño de la oferta del factor en relación a la oferta de otros factores, y la intensidad del factor se refiere al hecho de que los productores utilizan diferentes relaciones de factores productivos en la producción de los distintos bienes. Bueno, después tenemos las diferencias en la tecnología. Leamos la cita de Krugman. Las causas de las diferencias tecnológicas son en cierto modo misteriosas. Unas veces parecen estar basadas en el conocimiento acumulado gracias a la experiencia y otras veces son el resultado de un conjunto de innovaciones tecnológicas que por alguna razón tienen lugar en un país, pero no en otros. Citando el ejemplo de Krugman, en la década del 70 y 80 Japón se convirtió en el mayor exportador de automóviles del mundo, vendiendo grandes cantidades a Estados Unidos y al resto del mundo. La ventaja entonces comparativa que en este caso tenía Japón no se debía por un clima que le favoreciera la producción de automóviles y tampoco tendría que ver con una dotación de factores, sino que la diferencia está basada en las mejores técnicas de producción que habían desarrollado los fabricantes japoneses, que les permitían fabricar más automóviles que sus competidores europeos y estadounidenses con una determinada cantidad de trabajo y capital.
Y en este caso entonces Japón tenía una ventaja comparativa basada a la diferencia en la tecnología aplicada, o sea, en las técnicas usadas para la producción. Pasemos ahora al punto 1.2, la oferta, la demanda y el comercio internacional. Para realizar nuestro análisis en este modelo, lo que vamos a utilizar son las herramientas que aprendimos en la parte donde aprendimos los conceptos microeconómicos en las primeras unidades. Aquí utilizaremos el modelo de la oferta y la demanda para analizar los efectos del comercio internacional y las políticas comerciales. En nuestro modelo entonces vamos a tener la curva de demanda interna que muestra cómo la cantidad de un bien es demandada por los residentes en un país y depende del precio que tenga ese bien internamente. Por otro lado vamos a tener la curva de oferta interna que muestra cómo la cantidad de un bien ofrecida por los productores que residen en un país depende del precio que tenga el bien en ese país. Es importante aquí recordar también el concepto de excedente del consumidor. El excedente individual del consumidor es la ganancia que obtiene un comprador por comprar un bien. Es igual a la diferencia entre su disposición a pagar, entre el valor que tiene la demanda con respecto al precio que pagó efectivamente el consumidor. La diferencia entre ambos valores se conoce como excedente del consumidor. Este excedente consumidor representaría una ganancia del comercio para el conjunto de todos los consumidores que están demandando este bien por haber pagado un precio inferior a su valoración. El excedente del productor, por otro lado, es la ganancia neta que obtiene el productor por el hecho de vender el bien a un precio superior a su costo de oportunidad. Si sumamos los excedentes de todos los productores, obtendríamos el excedente del productor. Y a la suma de ambos excedentes, la del consumidor y el excedente del productor, se le denomina excedente total o también ganancias del comercio. Esta situación que tenemos aquí representada es una situación de autarquía. Entonces tenemos el equilibrio del mercado del precio del mercado de asiento automóvil en un determinado país. Este es el precio de equilibrio del mercado en condiciones de autarquía, o sea, no realiza comercio con otros países, este país. Y esta sería la cantidad de equilibrio de autarquía. Entonces, en autarquía, el equilibrio del mercado se determina por intersección de las curvas de oferta y demanda interna con un precio y cantidad de equilibrio, que es lo que nosotros vimos en las primeras unidades. Ahora, ¿qué pasa si ahora esta economía se abre al mundo, si comercia con otros países? Veamos los supuestos. Estamos en el mercado de asientos de automóvil y ahora se pueden comprar cantidades ilimitadas a un precio fijo, que es el precio internacional de asientos. Y el precio internacional de los asientos, PSUV, que en realidad que es menor al precio de autarquía, pero veamos que la notación acá es precio mundial, P sub W, ¿sí? No es la misma que P sub V, pero este es el precio internacional. Ahora, ¿qué va a ocurrir? También dice, los asientos importados aumentan la oferta de este bien en el mercado interno, disminuyendo el precio. Y se continúa importando hasta que el precio en autarquía es igual al precio internacional. Ok, entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Está la situación original, precio autárquico, o sea, con la economía cerrada, o sea, los asientos que se consumían en el mercado interno eran únicamente los asientos que se fabricaban
dentro de las fronteras del país. Luego la economía se abre al comercio internacional, por lo tanto ahora se pueden comprar todos los asientos que se quieran internamente y también al resto del mundo. ¿Qué ocurre? En el resto del mundo el precio de los asientos es mucho más bajo. Por lo tanto, los oferentes internos al nuevo precio, que es el precio internacional, solamente van a estar dispuestos a ofrecer esta cantidad, Q sub S. Y el resto del volumen demandado, la diferencia entre Q sub D y Q sub S, es abastecida por los productos importados, en este caso los asientos para automóviles importados. Y esta otra parte que está faltando acá, para abastecer la demanda, se corresponde con las importaciones. En este caso, sigamos analizando entonces nuestro modelo para ver qué pasó con las ganancias del comercio. Recuerdan que en la situación original las ganancias del comercio de los consumidores eran esta parte y la de los oferentes era solamente esta parte. Bueno, ahora que en el mercado interno se están consumiendo una mayor cantidad de asientos para automóviles que se pueden importar, el precio que están pagando los consumidores es menor. Ahora es P sub W, ¿sí? Y se consume una mayor cantidad de ese bien. ¿Qué pasó con el excedente del consumidor? Bueno, el excedente del consumidor originalmente era el área W. Y esta aumentó sumando el área X y el área Z. O sea, el nuevo excedente del consumidor es toda esta área que se corresponde con la sumatoria de el área W más el área X más el área Z. Y nuestros productores perdieron parte de su excedente que es igual al el área X. Ahora solo cuentan con el área Y. No solo, fíjense que toda esta área que estaba acá era el excedente total del que disfrutaba esta sociedad. Dado que ahora comercian internacionalmente con otros países, podríamos ver que este incremento en el excedente igual al área Z representa el incremento de las ganancias por haber comerciado con el resto del mundo. Fíjense que las ganancias para todos han aumentado. Ahora, ¿qué pasa desde el lado de las exportaciones? Supongamos que ahora estamos en el mercado de aviones y se pueden vender cantidades ilimitadas a un precio fijo, que es el precio internacional de aviones. El precio internacional es P sub W y el precio en situación de autarquía es P sub A. Y tenemos un precio internacional mayor al precio autárquico. Entonces, ¿qué ocurre? Internamente se están demandando Q sub A al P sub A, que es una cantidad mayor a la que se va a demandar en el caso de que la economía se abriera. ¿Por qué? Dado que aumenta el precio internamente de los aviones, dado que ahora los oferentes pueden vender sus aviones no solo en el país, sino que también al resto del mundo, y en el resto del mundo están dispuestos a adquirir este, todos los aviones al precio mundial. Los demandantes no les queda otra que únicamente adquirir los aviones al precio que rige mundialmente. Entonces, internamente, la interna se va a reducir de Q sub a Q sub D. ¿Sí? O sea, existe una relación inversa entre precio y cantidad. Eso es lo que va a ocurrir.
Ahora, la diferencia que existe entre Q sub D y Q sub S va a ser equivalente a las ventas que va a tener los productores internos al resto del mundo. O sea, van a ser exportaciones. Ahora, ¿qué pasa con los excedentes en este caso? Bueno, ahora como el precio internacional es mayor al precio interno, lo que vamos a tener es que el excedente del consumidor va a disminuir. Y va a ser únicamente ahora solo esta pequeña área igual a W. Pero el excedente del productor va a aumentar. Originalmente únicamente era el área Y. Ahora va a sumar X, y también va a sumar el área Z. Entonces fíjense que en este caso también el comercio internacional ha logrado que aumente el excedente neto total para toda esta sociedad. Bueno, ¿y cómo afecta entonces el comercio internacional a los propietarios de los factores de la producción? Por un lado, provoca una expansión de las industrias exportadoras, aumenta la demanda de los factores más abundantes del país, o sea, aumenta el precio de esos factores. En el caso si, en este caso se están demandando trabajadores, aumentaría el salario de los trabajadores que trabajan en dicho sector. Por otro lado, provoca una contracción de las industrias que compiten con las importaciones, o sea, reduce la demanda de los factores escasos del país, y por lo tanto disminuye el precio o el salario de esos factores. Ahora, sí, con esto estamos diciendo que, por un lado, cuando se abre un país al comercio internacional, va a haber ganadores y perdedores. O sea, los ganadores van a ser los que producen bienes que se pueden vender al resto del mundo y los perdedores serían aquellos que enfrentan la competencia de los bienes que se importan. Pero recordemos que los factores de la producción pueden reasignarse y dárseles un mejor uso. Por lo tanto, los factores de la producción que estén este, que pierdan su empleo en las industrias que compiten con las importaciones, podrían reasignarse y ser contratados por las industrias que exportan bienes. Así que no es tan preocupante como parecería al principio el problema. Veamos ahora cuáles son los efectos de la protección al comercio. Esta es una intervención del Estado en la economía. A veces el Estado puede creer que la apertura sin controles o como se le suele decir indiscriminada de determinados bienes puede llegar a perjudicar a algunos sectores en, en la economía del país, porque generalmente, como vimos en la diapositiva anterior, los que compiten con las importaciones pueden verse afectados y podría aumentar el desempleo. Entonces, el gobierno podría llegar a intervenir en esta situación y podría establecer, por ejemplo, un arancel. Un arancel dice aumenta el precio interior por encima del precio internacional. ¿Esto qué hace? Reduce el comercio internacional y también reduce el consumo interno. Y por otro lado, aumenta el, la producción interna en el país. Y eso lo podemos ver en el gráfico. Tenemos aquí el precio internacional y aquí tenemos el precio con arancel. En ausencia de comercio internacional también pueden ver cuál sería el equilibrio en este país. Pero ok, bueno, comercia con otros países, pero se aplica un arancel. Entonces, sin arancel, el precio del bien sería P sub W y
se demandaría Q sub D. Luego de aplicarse el arancel, obviamente los oferentes internos que antes ofrecían Q sub S, ahora van a ofrecer internamente Q sub S T, y los demandantes que antes demandaban Q sub D al precio internacional, ahora van a demandar al precio con arancel Q sub D T. Y la diferencia de escasez de oferta que existe entre la oferta menos la demanda, en este caso aquí, va a ser abastecida por los bienes importados en este caso. Veamos qué pasa en términos de excedentes. En este caso, el gobierno y los productores nacionales ganan. ¿Por qué gana el gobierno? Porque el gobierno cobra el arancel y está percibiendo un ingreso en materia impositiva. Los productores nacionales también ganan porque antes producían esta cantidad Q sub S y ahora producen y venden Q sub ST. Y por otro lado, los perdedores son los consumidores nacionales. ¿Por qué pierden? Porque ahora consumen una cantidad menor de bienes de Q sub D, ahora consumen Q sub T, que es menor, y también pagan un precio mayor. Antes pagaban P sub W y ahora pagan P sub T. Entonces, la economía en su conjunto sufre una pérdida de excedentes. Los consumidores pierden A, porque antes formaba parte de su excedente, pierden B, pierden C y pierden D. El gobierno recauda C, el excedente del productor aumenta en A. Bueno, y eso ha sido todo por esta reunión. Si tienen algunas preguntas, recuerden que las pueden formular en el foro del aula virtual. Y como siempre, les recomiendo leer la bibliografía y resolver los ejercicios de trabajos prácticos. Siempre son de ayuda para poder ir afianzando los conocimientos de nuestra asignatura. Bueno, estoy disponible en el aula virtual para consultas. Cuando quieran, nos volvemos a ver y espero que superemos cuanto antes el problema de la pandemia. Hasta luego.